En el video de hoy voy a explicarte cuáles materiales puedes usar como relleno. Vamos a verlo. Y lo primero que tienes que saber es que hay como que dos extremos de suelos o materiales que puedes utilizar como relleno. Tenemos en el primer extremo el bueno, los suelos que son los ideales óptimos. Son estos suelos granulares, con bajo contenido de finos, con baja o nula plasticidad y libres de materiales contaminantes. Estos serían suelos ideales, pero que no siempre los encontramos al alcance en la obra, no siempre los tenemos disponibles por tema de economía, de distancia, por diversas situaciones. Tenemos el otro extremo, que son los suelos no deseados y en algunos casos no deseados o suelos inservibles directamente en muchos casos y se disponen más bien como bote más que como relleno, pero es como el otro extremo. Estos serían suelos con una alta plasticidad, suelos con alto contenido de finos y estos finos a la vez plásticos, suelos con material contaminante, suelos con alto contenido de materia orgánica o un contenido que no es aceptable para el uso que se le va a dar a ese suelo, a ese relleno. Suelos compresibles, quiere decir que ante la carga estos pueden deformarse. Suelos con escombros, desperdicios, que en general no podrán hacer la función de tener esa capacidad de carga que se requiere. Y entre esos dos extremos de suelos óptimos y suelos inservibles o no deseados, tenemos una variedad inmensa de tipos de suelos que podemos utilizar o no como relleno, pero hay una gran variedad de suelos y entre ellos tenemos GW o SW, que son grava y arenas bien graduadas, o sea que tienen un bajo contenido de finos. Luego tenemos los suelos que son ya con un cierto contenido de finos, estos suelos granulares con un cierto contenido de finos, que son GM, GC, que son gravas con limo o gravas con arcilla, arenas con contenido de limo y arena con contenido de arcilla. De aquí, por las siglas en inglés de estas palabras, de cada una de las palabras que componen estos nombres, ¿ok? Luego siguen lo que son los suelos ya finos, pero con baja plasticidad. Suelos como los CL, arcillas de baja o mediana plasticidad, suelos como los ML, que son limos de baja o mediana plasticidad. Y después de estos están los suelos que son finos, pero con una alta plasticidad o compresibilidad. Y a esto le siguen lo que son la materia orgánica, turba, suelos orgánicos. Dentro de todos estos suelos, tú me dirás, pero Keila, dime ya, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? Esto depende de la aplicación que vayas a dar a este relleno, de qué uso va a tener dentro de la obra. Debes tomar en cuenta también lo que es la humedad o el agua que vaya a haber cerca de ese suelo, si va a haber agua o no, no es lo mismo un suelo granular, su comportamiento ante la presencia de agua que la de un suelo fino. Por tanto, debemos tomar esto también en cuenta. Uso, presencia de agua, a qué profundidad está este relleno. No es lo mismo tener un relleno profundo que tener un relleno superficial porque yo voy a tener unas cargas aplicadas sobre ese suelo que me van a afectar de manera diferente. El suelo que está superficial le van a llegar más directamente las cargas y por tanto va a necesitar ser un suelo de mejor calidad que un suelo que tenga más profundo, donde las cargas van disipándose en profundidad y hay una cierta profundidad en la que ya no afectaría, se podría decir que nada, esa carga. Por tanto, ya ahí nos podemos permitir un suelo de una calidad más baja, de una menor calidad o capacidad de soporte. Y tenemos por aquí entonces ya que para capas de pavimento, vamos a empezar, aquí arriba estamos en una carretera, estamos en una obra vial o en un parqueo, en un pavimento, donde vamos a tener que las capas del pavimento son las más superficiales antes de esa capa de rodadura que es el asfalto, si es un pavimento flexible, o la losa de hormigón si es un pavimento rígido. Pues las capas que le siguen de relleno a esta capa de rodadura es lo que llamamos las capas granulares, las capas de relleno del pavimento. Estas capas se le llama base, subbase, y este es el material más
de mayor exigencia de calidad que vamos a tener. Estos materiales se exige que sean del tipo A1A, que son materiales con un contenido de finos muy bajo, menos del 15% de finos. A veces se limita el mínimo para que tenga algo de finos y se prefiere que tenga entre 5 y 15% de finos. A veces esto puede venir en especificaciones particulares del proyecto, en una normativa local o puede venir en un diseño específico de una carretera o un proyecto específico. Puede el diseñador, por su diseño, por conveniencia de su diseño, limitar los finos o tener un poco más hasta 20%, pero estamos hablando de aproximadamente 15% máximo de finos para este tipo de suelos. Donde también tenemos en este tipo de suelos, que son los mejores para como relleno, una plasticidad también limitada, si estamos hablando de base, a un 4% máximo de plasticidad de IP, índice plástico del suelo. Por cierto, por aquí tengo un vídeo donde explico qué es lo que son el límite plástico y el límite líquido de un suelo. Puedes ir a verlo por aquí para que sepas de lo que estamos hablando. Y para la subbase se pide que sea un máximo de un 6% de índice plástico de este material que va a ser empleado para este uso, esta aplicación. Luego tenemos, siguiendo a las capas, esas capas del pavimento, tenemos ese relleno donde se apoya esa capa de relleno o suelo mejorado o esa plataforma donde se va a apoyar esta estructura de ese pavimento, le llamamos subrasante. Esa subrasante tiene un relleno inferior calidad a las capas que ya mencionamos, pero de mejor calidad que las capas que le van a seguir. Para puede ser un suelo que va entre A2-4 o superior y A1A. También tenemos óptimos, ojalá y fuese un A1A, y sea un material con un IP inferior a 6, con finos menos de 15, eso sería también lo óptimo, lo ideal. No siempre se puede conseguir por muchas razones, temas económicos, temas de distancia del material, tema de que no existe ese material en ese lugar donde se está ejecutando la obra, porque hacemos obra en todos los lugares del mundo y hay sitios que hay unos materiales específicos y este material no se tiene, entonces ahí ya hay que ingeniársela para hacer un diseño con el material específico del sitio. Debajo en la cajita de información tienes el link para entrar a mi escuela y ver los cursos que te ofrezco por si te interesa profundizar en estos temas. El material de debajo ya va a ser un relleno, el más superficial de todo el relleno de ese terraplén. Tenemos este terraplén, donde hay un relleno, el último metro, digamos, es un relleno superior. Y el relleno que sigue a continuación es un relleno que podríamos decir relleno profundo. No es fijo ese metro que te estoy diciendo, es una referencia. Ese metro superior es un relleno superficial y va a tener unas características de contenido de finos, preferiblemente menor de 15%, de una plasticidad menor de 10%, y luego tenemos ese relleno profundo donde ya sí somos más flexibles por el tema de que esa carga, la carga que viene desde arriba, desde los vehículos y del peso de los materiales superiores, ya no afecta tanto por la profundidad de ese relleno y por tanto esta capacidad es menor la que se busca. Y aquí entonces somos flexibles con el tipo de suelo y pueden haber suelos con un 35% de finos o más en algunos casos, y es el que hay, eso es un óptimo, 35 máximo, con una plasticidad preferiblemente inferior a 15%, 18%, aunque ya te he dicho que puede variar según el caso específico que sea del proyecto y todo lo que acompaña ese proyecto. Luego tenemos que para cimentaciones, ese relleno en la cimentación de una estructura, la zapata para una columna, de una edificación, esa zapata se apoya en un relleno o una platea que sirve como cimentación para ese edificio. Esto se apoya sobre un relleno que ha sido levantado. Si había una zona baja, hemos levantado capas de relleno, entonces este material de las últimas capas de relleno tiene también
una característica como si fuera un relleno mucho contenido de finos no son deseables en la ejecución de carreteras, de vías, de terraplenes para carretera por la dificultad de su compactación y por su mal comportamiento cuando estos suelos están en presencia de agua. Y su compactación, si hay humedad, si llueve, es casi imposible completar el trabajo en tema de cronograma y en tema de calidad. Son suelos que prácticamente, si no es porque no hay ningún otro que usar, no se utilizarían. Y de usarlo, se hace con algún tipo de estabilización o de mejora con aditivo, con por ejemplo una mezcla suelo-cal, que es una estabilización de suelo con cal, que por aquí te voy a dejar un video donde hablo de en qué consiste la estabilización de suelo con cal. Por aquí te lo voy a dejar. Estos materiales, ¿de dónde proceden? Todos estos materiales proceden o de excavaciones que se hacen dentro de la misma obra o proceden de zonas de préstamos que están fuera de la obra, plantas de material, donde los materiales se preparan según unas especificaciones que se quiere tener para diferentes usos ya con unas granulometrías muy específicas. No hago nada con darte una receta y ya decirte materiales aptos son estos o son aquellos los no aptos y ya está. Ya que como has visto depende de muchos factores que puedas usar un material, usar otro. Hay quienes dicen que cualquier material es apto para relleno y me lo creo porque quizá en algún momento vayamos a estar en algún lugar de que el material que hay es arena limpia o es arena del desierto y hay que construir ahí, vamos a construir ahí. Es arcilla, es zonas donde hay 30 metros de arcilla y es el material que tengo en kilómetros alrededor del sitio. O por economía no puedo usar el material óptimo que se necesita aplicar y conviene hacer otro tipo de mejora, de arreglo. Por favor, cuéntame debajo en los comentarios qué experiencia tienes sobre los usos de relleno, cuáles materiales se usan en tu país. Como un día estaba conversando con un amigo, un colega, él es de Medellín, de Colombia, y yo estaba como que arcillas no, y yo era todo como que no, arcillas, y él me decía, óyeme, Keila, pues en Colombia, no recuerdo en qué lugar específico, me decía, tenemos más de 40 metros de arcilla y es lo que tenemos. Es como que para él la arcilla no es tan mala y yo era como, no, aquí no, porque tenemos disponibilidad de otros materiales. Entonces sí que me da curiosidad e intriga y ganas de conocer, de saber en los diferentes países, en América Latina, cuál que es lo más común. También esto debe ser por zonas, por provincias, por comunidades, pero en el sitio donde estás tú, qué es lo que normalmente se utiliza más para rellenar. Y si es cualquier duda o pregunta también, déjame en los comentarios que yo te leo y te respondo. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao.